Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la unidad 7. En esta oportunidad continuaremos con un punto muy importante, tal como hemos venido hablando en las semanas pasadas acerca de la auditoría de sistemas, su alcance, sus procedimientos, la manera de realizarla, porque es que ésta se relaciona con los riesgos y controles. Cabe mencionar que dentro de los temas que hemos estado viendo en forma teórica, hemos estado analizando casos en los cuales ustedes han profundizado muy bien recomendaciones y procedimientos claves en un área administrativa a través de las diversas actividades de foros. En esta oportunidad, durante la séptima semana, tendrán un caso de estudio que a bien ustedes deberán de analizar cada una de las propuestas que de acuerdo a su análisis, su lógica y las diversas recomendaciones preventivas que como auditores proponen para poder tener un plan de continuidad de un negocio ante una oportunidad, ante un riesgo, ante una amenaza más que todo, en la cual puede incidir en un impacto relativo en el alcance de la seguridad y enfocado específicamente a la seguridad de los datos. Dentro de los objetivos de la presente unidad encontramos los siguientes. Uno, identificar los pasos necesarios para elaborar un análisis técnico de riesgos. Dos, identificar procedimientos de fiabilidad. Tres, establecer un programa de continuidad. Cuatro, establecer medidas contra amenazas. Temas de esta unidad: vamos a tomar en cuenta los siguientes puntos. Por ejemplo, continuidad del negocio y seguridad del sistema, análisis y administración del riesgo, su identificación y evaluación, controles, medidas contra una amenaza, algunos términos relacionados, rastreo de auditoría, plan de contingencias y plan de recuperación ante desastres. Vamos a tomar en cuenta que la continuidad es una forma de restablecer las operaciones con el fin de que podamos resolver cada uno de los riesgos identificados y no solo exponer cuáles son, sino que también considerar cómo restablecer y tener una continuidad dentro de cada una de las actividades que en el sistema operan. La continuidad tiene relación no solo con el sistema, sino todas las operaciones que dentro del negocio y las actividades que en él giran. En este punto es importante aclarar algunos términos que son de suma utilidad y que hemos venido viendo en cada una de las clases. Uno de ellos es el término de procedimiento. Un procedimiento son todos aquellos pasos necesarios que nos sirven y son llevados a cabo por uno o varios individuos dentro de la organización para así lograr un resultado. Por ejemplo, al tener previsto un procedimiento, podemos saber y considerar las normas que dentro de cada una de las áreas y los procesos que ejecutamos podemos considerar y tomar en cuenta. Los eventos de riesgo. Hemos venido hablando en semanas anteriores que los riesgos son todos aquellos obstáculos, errores y fallas que pueden darse y que se catalogan en diferentes niveles como catastróficos, graves, leves y marginales. En los eventos del riesgo podemos identificar que son eventos que no son triviales, no son comunes que sucedan, pero que pueden afectar a la habilidad de una organización, de cada uno de sus procesos y cada una de las áreas que en síntesis la conforman, como decir, los departamentos. Es importante tener en cuenta de que estos conceptos son relativos en el alcance y estudio de la auditoría de los sistemas. También un concepto que es de suma importancia es la vulnerabilidad. Cuando hablamos de la vulnerabilidad, es esa debilidad que se puede convertir y se puede aprovechar y convertir todo en una amenaza. Esa debilidad nosotros tenemos de cierta forma que buscar los mecanismos de defensa para evitarla y que conlleven una amenaza a las acciones, actividades y operación del negocio. El impacto. El impacto es esa consecuencia de la vulnerabilidad en un sistema que ha sido atacado por una amenaza. Una vez ya aconteció,
cómo puede tener un impacto, una incidencia de carácter económico, de carácter, puede ser de competitividad, de costos, que pueda ser algo negativo y que tenga una trascendencia que puede ocasionar daños dentro de las actividades que normalmente hacemos. En el plan de continuidad del negocio y la seguridad del sistema, sabemos de que el riesgo involucra 3 componentes. ¿Cuáles son estos 3 componentes? Uno de ellos es la amenaza, otro es la vulnerabilidad y otro el impacto. Esto quiere decir la amenaza asociada con su vulnerabilidad e impacto. Esto nos va a dar un margen de ocurrencia en que puede darse la probabilidad de que un riesgo pueda que ocurra, ha ocurrido, cuántas veces se ha dado, qué han hecho otros por resolverlo y cómo podemos evitar que éste siga afectando. En el análisis y la administración del riesgo, es recomendable contar con lo siguiente. Tenemos que considerar con políticas documentadas de seguridad. No es lo mismo considerar en forma informal una solución sin que los demás la sepan, sin documentarla, sin tener un previo aviso de cómo realizarla. Y es por ello que es sumamente importante que todo esto quede documentado, quede respaldado y que nos permita saber y que todos puedan conocerlo, que no sean sumamente informados, que las personas puedan contar con los recursos como por ejemplo los manuales, las normas, los manuales de procedimientos, manuales de contingencias, que ayudan a saber qué hacer o a quién acudir en caso sea necesario. Una organización adecuada para dicho plan. Es importante considerar tomar en cuenta la estructura planificada para estar preparados ante cualquier anomalía. También así, los procedimientos de seguridad para el personal, es decir, que esto va más allá de la parte del sistema y también contempla aspectos y mecanismos como la seguridad física. También estos estándares adecuados que van a resguardar la seguridad física considerando las instalaciones, el equipo, el mobiliario. En el análisis y administración del riesgo, podemos identificar que al momento de inspeccionar y hacer una auditoría, no podemos dejar de un lado este punto. Por ello es importante contar con, les decía, políticas documentadas, planes, personal capacitado, estándares fijados de antemano, y esto nos va a permitir hacer un análisis de riesgo que sea óptimo y que vaya en favor de las actividades que normalmente hacemos. En el análisis de riesgo debemos de incluir los siguientes pasos. Identificar cada riesgo existente. Hemos visto que los riesgos se pueden identificar y categorizar si son catastróficos, si son graves, si son leves, si son frecuentes, si son remotos, si son periódicos. Indicar el porqué de dicho riesgo. Señalar la inversión que se ve justificada para proveer un nivel apropiado de protección. ¿Qué relación tiene la auditoría y el análisis y administración del riesgo? Uno de los objetivos claves de la auditoría es resguardar los bienes de la organización. Por ello, no podemos esperar que un riesgo acontezca sin tener las medidas preventivas, correctivas y detectivas. Puede ser que muchas veces hay situaciones que se escapan de la mano y que no se pueden evitar o que ya han sucedido, pero tenemos que saber cómo restablecerlas en favor de cada una de las actividades y operaciones que hacemos. No podemos, como les decía, esperar que esto nos sorprenda sin tener las medidas preventivas. En el análisis y administración de riesgo, la documentación es un proceso sumamente importante que queda respaldado a través del informe de auditoría. Al identificar los riesgos y evaluar los mismos, tenemos que tomar en cuenta las diversas metodologías existentes. Puede ser metodologías de investigación, metodologías utilizando algún software específico, y esto después de hacer un análisis previo
que conlleva las actividades normales de la organización ante cualquier amenaza, ante los diferentes impactos que se pueden dar de dichas amenazas y vulnerabilidad, saber cómo poder restablecer estas actividades y prevenir el impacto de las mismas. Y esto nos va a ayudar a tomar en cuenta el nivel de riesgo y el nivel necesario para poder proponer diversos mecanismos de solución. Es importante que consideremos que, como hemos hablado en clases pasadas, resguardar la seguridad de nuestros datos e información nos garantiza que sean confiables, que sean íntegros, que estén disponibles en el momento que lo deseamos. Por ejemplo, al tener un grado de confidencialidad, evitamos el acceso no autorizado al sistema y a la información. En el caso de la integridad, evitamos la modificación no autorizada de la información. Y en el caso de la disponibilidad, evitamos, de cierta forma, que haya un nivel de seguridad y que la información sea continua, que la utilicemos cuando la querramos, que la tengamos a la mano cuando la necesitemos y no que, por ejemplo, tenemos cierta necesidad de usar ciertos datos e información y no tener acceso a ellos, ya sea porque no tenemos esta información almacenada, resguardada, o muchas veces también recaen los mecanismos que aseguran que esta no vaya a estar disponible para todas las personas, pero este sería otro caso en el cual se tendría que documentar que esta información puede estar disponible para ciertas personas en el sistema o utilizar, por ejemplo, claves de seguridad o, por ejemplo, tener respaldo de dichas operaciones. Estos objetivos tenemos que cuidar que respalden las acciones ante cualquier amenaza y cabe distinguir que las amenazas que normalmente podemos identificar dentro del análisis de riesgos deben de ser corregidas. La mejor forma de corregirlas es a través de los controles. Los controles son todas aquellas medidas que nos respaldan contra una amenaza. En este caso, un control está formado por políticas, está formado por procedimientos, por prácticas y estructuras organizacionales que están diseñadas para garantizar razonablemente que los objetivos del negocio sean alcanzados y que eventos que no son deseables puedan ser prevenidos, detectados y corregidos. Estas medidas son parte de las propuestas que tenemos que considerar tomando en cuenta que existen diferentes fallas, errores y que los mecanismos vienen a resolverlo. Repasando los temas que hemos visto, consideramos que una falla puede ser un defecto material de una cosa o de un sistema, en este caso en específico, que disminuye su resistencia o su funcionalidad. Un error es de naturaleza humana. Cuando nos equivocamos al tomar un dato, cuando nos equivocamos al ingresarlo al sistema, cuando por error duplicamos una letra. Pero estos errores comúnmente, si no son tomados en cuenta, pueden tener un nivel mayor de incidencia en el sistema y provocar fallas. Los mecanismos de seguridad o control, que son todos esos pasos y elementos, mecanismos que han sido creados para su detección, fallas y errores y advertir sobre ellos. En un punto de riesgo, vamos a identificar que es un lugar o momento en donde existe la probabilidad de que se dé una falla o error. Teniendo en cuenta que los controles es un aspecto que debemos de considerar al auditar, recordemos que dentro de su categoría pueden dividirse según su función en preventivos, que su fin es que estos garanticen y eviten que suceda un riesgo, prevén un daño, prevén un peligro, anticipándose a que pueda darse un evento de esta naturaleza. También tenemos los detectivos que nos ayudan a controlar y determinar si el evento está sucediendo y notifica y emite una señal de advertencia. Para eliminar o de naturaleza correctiva, estos subsanan una situación generada al ocurrir un evento de riesgo y reducen la amenaza, reducen la vulnerabilidad del sistema, reducen el impacto y detectan algún incidente y recuperan ante la parte de una amenaza que ha generado un impacto de una naturaleza
puede ser económica, puede ser catastrófica y que pueda incidir en que perdamos toda nuestra información o que tengamos un daño en el equipo, si lo estamos en este ejemplo enfocando a la parte de los sistemas y la parte informática. Asimismo, esto puede ocurrir en otros niveles de la organización. Si lo hablamos por su naturaleza, pueden ser físicos, técnicos y de procedimientos. En un riesgo, podemos proponer controles físicos si su objetivo es proteger y garantizar los activos físicos de la organización. Esto tales como instalaciones, mobiliario, equipo. Esto puede ser ante riesgos como, por ejemplo, daños en el ambiente, humedad, temperatura, polvo, calidad de la corriente eléctrica, incidentes que pueden ser producidos por acceso físico, como por ejemplo un robo, un daño malicioso al equipo. Y esto pueden ser ejemplos en el área física, por ejemplo, tener acciones preventivas dentro de la seguridad de un edificio, proveer equipos de regulación de voltaje, utilizar blindaje de vidrios, detectar si existen áreas que pueden ser susceptibles de ser contaminadas a humedad en el ambiente, áreas expuestas a un riesgo ante un incendio, por ejemplo, cómo poderlo prevenir. Esto quizás va más allá de las funciones de un sistema de información, pero en su entorno, en la organización, lo podemos considerar como algo de naturaleza física. También encontramos la categoría, de los controles técnicos que son implementados por software, que pueden resguardar la información. Estamos hablando en la parte lógica, por ejemplo, en un computador, tener ciertos mecanismos para proteger el activo de la información, por ejemplo, restricciones de acceso, uso al sistema operativo y computadora, programas utilitarios, editores, compiladores y programas de aplicación. También encontramos, según su naturaleza, los controles de procedimientos. Estos son llevados a cabo en forma manual y generalmente no sirven para seguir un instructivo. Esto con el fin de resguardar el activo de la información o cualquier otra parte física, por ejemplo, autorización de accesos, guardias de seguridad, registrar el acceso fuera del horario establecido, el registro de ingreso, las fechas y horas, validar las entradas en el sistema antes de que éstas sean procesadas, y esto con el fin de garantizar que no se tienen datos incompletos o ítems no autorizados, inventariar todo el mobiliario que ingrese a la empresa. Este tipo de procedimientos podemos verlo expuesto en las distintas áreas de una organización con el fin de respaldar cada una de las normas que se pueden encontrar en cada área de trabajo. Ahora bien, por el medio que utilizamos, estos pueden ser sistemáticos. Estos involucran aparatos, máquinas, por ejemplo, sensores, detectores de sistemas que alteren o violen la seguridad, alarmas, etc. Requieren también, a su vez, de procedimientos. También identificamos los controles de procedimientos humanos. Estos conllevan la parte de monitoreo y supervisión y también la mezcla de ambos, que pueden ser combinación de aparatos y supervisión. Dentro de los controles por el sistema en el que se aplican, encontramos los controles contables, controles operacionales y controles administrativos. Por ejemplo, en los controles contables, su fin es garantizar la autenticidad de las transacciones y el adecuado registro de las mismas. En los controles operacionales garantizamos que esté operando de una forma efectiva y eficiente y que se estén cumpliendo con las políticas, métodos y procedimientos de cada entidad. En los controles administrativos tenemos que buscar la forma
de proveer un ambiente favorable en la efectividad de los controles. Por ejemplo, desarrollar e implementar políticas de controles, selección y asignación del personal, descripción de puestos que incluyan una aplicación de estos mecanismos de control, supervisión, planes estratégicos seguros que puedan prevenir para resguardar diferentes activos e incluso la vida de las personas. El rastreo de auditoría. Como parte importante en el proceso de la auditoría, el rastrear nos permite llevar una pista de todo lo que ha acontecido en el proceso de auditoría. Esto es una evidencia que puede quedar en papel, que puede ser electrónica, que siempre va a estar documentada con el fin de tener un proceso continuo de seguridad e implementación de mecanismos de control. En el rastreo de auditoría vamos a identificar, es una técnica que nos sirve para ello, para poder observar y seguir la pista de una operación dentro de cada uno de los procesos que hacemos ante los riesgos y controles que se han propuesto por cada paso. El plan de contingencias. Normalmente cuando hablamos de una contingencia tenemos claro que puede ser cualquier anomalía y paso que no esperamos. Una contingencia puede ser un obstáculo, puede ser falta de personal, puede ser alguna falla, puede ser errores, pero las contingencias pueden provocar y tener una incidencia grave dentro de la funcionalidad del sistema. El plan de contingencias es una herramienta que nos viene a ayudar a que los procesos en una organización se mantengan funcionando. Esto a pesar de que pueden darse fallas. El plan de contingencias es una parte que dentro de la auditoría viene a restablecer los mecanismos que se han previsto como controles para resguardar los riesgos identificados. Dentro del plan de contingencias tenemos que considerar quién va a realizar cada paso, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, qué actividades se pueden tomar en cuenta, qué pasa si estas actividades no se llegan a lograr, quién las va a realizar y en algún momento dado, si yo tengo que acudir a otra persona, a quién puedo llamar, a quién puedo acudir en caso de que exista una emergencia. En el manual de contingencias también lo podemos expresar en una forma gráfica con el fin de tomar en consideración la forma de expresarlo y hacerlo conocer a todas las personas. Esto nos va a permitir tomar en cuenta los planes de prevención, contención, recuperación y que forman parte del plan global ante la recuperación de desastres. Esto viene a apoyar y también a prevenir y resolver las contingencias en el sistema. Dentro de las actividades que vamos a realizar en las siguientes semanas, tomaremos en cuenta la forma de elaborar un manual de contingencias, no sin antes considerar que analizar los riesgos y los mecanismos de control es un punto muy importante. El plan de recuperación ante desastres. Tomando en cuenta que todos los recursos de información que han sido determinados por la dirección de la organización como esenciales a la misión crítica de la misma y sus funciones, son sumamente útiles considerar ante cualquier mecanismo que pueda provocar la pérdida de la seguridad, esta pérdida de los cuales tendría un impacto inaceptable. Es por ello que contar con un plan escrito de contingencias es sumamente rentable. Esto nos va a permitir la continuación pronta y eficaz de cada una de las funciones críticas ante algún desastre. El plan se aprobará, se debe de poner al día y por lo menos anualmente deberá ser actualizado y este permanecerá en forma válida. Un error muy común es considerar y tomar por dicho un plan sin actualizarlo constantemente y venirlo haciendo como la forma que se acostumbra porque así se hizo el año pasado y teniendo en cuenta que a menudo pueden suceder diferentes anomalías y riesgos. Es por ello que es sumamente importante actualizarlo.
Y como hemos visto en temas pasados, la auditoría se puede planificar a corto, a mediano y a largo plazo, pero esta debe ser un proceso continuo, dado que nos puede ser útil a recuperar ante cualquier pérdida económica, pérdida de información o cualquier categoría que exponga que nuestros riesgos puedan provocar una incidencia o un impacto que sería inaceptable o innegable que pueda darse. Dentro del plan de recuperación ante desastres debemos de tomar en cuenta las recomendaciones. Esto es común tomar y considerar al hacer un informe de auditoría, y justamente al llegar a este tema, ustedes deberán de realizar durante esta semana el análisis de un caso. Vamos a tomar en cuenta la parte teórica en este video, en donde he explicado cada uno de los temas que serán útiles al momento de considerar el informe y análisis de auditoría, y posteriormente veremos qué es lo que ustedes deben de realizar en el caso de estudio para poder elaborar el análisis de la auditoría. Esto cabe mencionar que, como hemos estado hablando en el plan de contingencia, en el análisis de riesgo, en el análisis de controles, es un proceso sumamente subjetivo. Se requiere la capacidad de análisis, la habilidad e interpretación de los resultados, que como tal hemos considerado que son funciones importantes que realiza un auditor. Un auditor debe realizar este análisis y ustedes van a asumir el rol de un auditor. Claro que, como bien hemos charlado también, esto puede ser en los diferentes alcances y tipos de auditoría. Sin embargo, en el curso nos estamos enfocando a la auditoría de sistemas. Es por ello que dentro del análisis de foros, en el análisis de caso, consideramos ejemplos que tengan que ver mucho con la parte de la información, controles administrativos y la parte sistemática, pero también podemos ir un poco más allá y profundizar en los controles de carácter o de naturaleza física que nos pueden ayudar a evitar un impacto o una incidencia de mayor nivel en la seguridad. También hemos mencionado acerca de las categorías de los controles. Podemos utilizarlos y categorizarlos según su función, según su naturaleza y según los mecanismos que involucran la información. Ya hemos hablado que pueden ser preventivos, detectivos y correctivos. Podemos escoger de acuerdo a su función uno de ellos, de acuerdo a su naturaleza y de la misma manera de acuerdo al sistema que se está analizando. También consideramos que cada uno de estos temas son relativos al análisis de los riesgos y nos sirven para poder proponer en nuestra auditoría los pasos en donde identificamos fallas comúnmente. Normalmente las fallas ocurren porque se dan errores de naturaleza humana. Es por ello que es sumamente importante considerar el análisis de dicha información con el fin de resguardar todos estos mecanismos preventivos y que puedan restablecer la seguridad de nuestro sistema. Estamos hablando hoy del tema de la evaluación de la seguridad. No podemos dejar de un lado los controles y no podemos dejar de un lado la frecuencia con que estos deben de realizarse. Por ello, el plan de recuperación que hemos estado mencionando ante cualquier desastre garantiza los objetivos claves de la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad. Esto nos es útil al momento de analizar los riesgos y considerar las metodologías claves existentes para su desarrollo. No olvidemos que al analizar un riesgo tenemos que tomar en cuenta las políticas de seguridad, la documentación, la información, la capacitación al personal y estar continuamente informándolos de lo que se va a realizar y cómo se va a realizar para que sepamos cómo hacerlo. Y hoy también hemos hablado del análisis y la administración dentro de los riesgos para saber qué actividades conlleva la administración en la auditoría del mismo ante la amenaza, la vulnerabilidad y el impacto que éste va a tener.
con ello hemos repasado y hemos tomado en cuenta los temas de la unidad 7 para que ustedes puedan desarrollar el caso de estudio que tienen asignado en esta unidad. Este es el objetivo de la presente unidad, que posteriormente documentaré en el video 2 referente al ejemplo de qué tienen que hacer en el caso de estudio. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.